Buenas noches, chicos. Ya hay audio. Bien. Buenas noches a todos. Vamos a continuar con la materia de microbiología. Ayer habíamos quedado viendo virus. Vamos a ver ahora el virus del dengue. Y al mismo tiempo les voy a ir explicando sus diferencias con el virus de Zika y el de chikungunya. No está ahí, pero les voy a ir explicando en qué es diferencia para que lo reconozcan. Bien. El virus del dengue es un virus que tiene, como ven, 4 subtipos o serotipos que se le llaman, que afectan al ser humano conocidos, que serán el dengue 1, el 2, el 3 y el 4. El 5 es uno que recién se ha descubierto que pudiese atacar a humanos, pero no se han detectado todavía casos y está todavía en estudio. ¿Ya? Entonces, por el momento, solamente vamos a hablar de 4. ¿Ya? Ahora, estos virus, los virus del dengue, cuando ingresan al cuerpo, generan inmunidad para ese serotipo, pero no para los otros. ¿Eso qué significa? Que si enfermo, la primera vez que enferme de dengue, como dice ahí, voy a enfermar de dengue clásico, pero no importa cuál de ellos sea, voy a ser clásico, pero genero inmunidad para ese subtipo. Pongámosle que enfermé del 3 y me dio dengue clásico. ¿Ya? Nunca más voy a volver a enfermar del 3, pero puedo enfermar del 1, del 2 y del 4. ¿Ya? Y si enfermo de estos, las siguientes veces, por eso es las siguientes, puedo producir dengue severo. ¿Hasta cuántas veces entonces puedo enfermar de dengue? Como ven, hasta 4. 4 veces, ¿no? ¿Ya? La primera será el clásico
y las siguientes 3 pueden ser el severo, lo cual pone en riesgo mi vida. Ya. Por si acaso, ya no hay la clasificación antigua de dengue clásico, dengue hemorrágico, dengue con manifestaciones hemorrágicas. Ahora solamente se clasifican en dengue clásico y dengue severo. Y dentro del dengue severo estaría lo que antes le llamábamos el dengue hemorrágico. Bien. Entonces, vamos a ver qué síntomas tiene el dengue clásico. Una de las claves para saber qué es dengue es el tiempo. ¿Ya? Mire, dura como mínimo 5 días. Puede durar como está viendo hasta 15, pero mínimo 5. Y eso es clave para diferenciarlo de otros. Por ejemplo, lo que es el Zika y el chikungunya, la fiebre dura menos de 5 días. Y con eso ya podemos saber que eso no era dengue. Si cualquier proceso febril dura menos de 5 días, no es dengue. ¿Ya? Es lo primero entonces, los días. Bien, va a presentarse con fiebre intensa, ¿ya? Dolor de cabeza, pero ese dolor suele ser más intenso detrás de los ojos. El paciente dice que es como que se le quieren salir los ojos, te dice. Es un dolor retroocular, ¿no? O sea, cuando le preguntas dónde le duele la cabeza más fuerte, a decir en los ojos, te apunta a los ojos. Y ese dolor también es característico. Paciente, fíjense, más de 5 días con fiebre intensa, que se queja de que le duele detrás de los ojos, ya estamos casi seguros que es dengue. Ya, para el dolor muscular, que es la mialgia, las artralgias. Y en cuanto al dolor articular, que son las artralgias, ya, si bien suelen tener cierto grado de intensidad, no suele ser incapacitante. Y eso lo diferencia del chikungunya. Que en el chikungunya el dolor articular es tan intenso que es incapacitante. O sea, el paciente se queja porque no puede mover sus articulaciones porque le duele mucho. Y en el dengue suele desaparecer junto con la fiebre. En cambio, en el chikungunya, el dolor articular puede permanecer incluso hasta por 1 año después de haber desaparecido la fiebre. Bien, van a haber náuseas, vómitos, escalofríos, adenopatías, que es otro clave para el diagnóstico del dengue. Va a tener adenopatías en la región cervical, inguinal o axilar. Son ganglios inflamados, ¿no? Bolitas. Aquí en el cuello, que van a ser como los que les mostré para tuberculosis. Bien, puede que tenga diarrea o estreñimiento. Eso no siempre, pero puede estar. Y disgeusia, que eso es cuando uno pierde el sentido del gusto, no siente el sabor de las cosas. ¿Ya? Y, por ejemplo, esto que estoy dando ahorita es importante, ya que muchos de los casos del COVID se han confundido con dengue. En otras palabras, pacientes que creían que eran COVID eran dengue. Bueno, ha disminuido un poco porque en esta época generalmente el dengue baja hasta más o menos septiembre, donde vuelve otra vez a subir. ¿Ya? Pero ahorita todavía tenemos casos. Bien. Todos estos síntomas suelen aparecer generalmente de forma intensa durante la primera semana. A partir de la segunda semana, ya estos síntomas empiezan a reducir. ¿Ya? Y entonces el paciente empieza a presentar esto que está más abajo, ¿no? Primero petequias, que son unos puntitos rojos en la piel, que ahorita también les voy a mostrar una imagen para que lo vean. ¿Ya? Estos puntitos, no son granitos, son puntitos, ya rojitos, se pueden encontrar en cualquier parte del cuerpo, pero generalmente están más intensos en el cuello, el rostro y el dorso de las manos.
Puede ir acompañado de prurito, que es picazón, escozor, y en algunos sarpullido, que eso es ya cuando levanta granito finito, ¿no? Ya cuando ya pasa esa picazón, el paciente empieza con descamación, pelecha la piel, eso es descamación. Ya, en diferentes grados, en algunos más suavito, en otros más intenso, es variable. Y cuando ya todos los síntomas aparecen, el paciente de los últimos días generalmente se suele quejar de trastornos del sueño, principalmente insomnio. En algunos puede ser somnolencia, pero la mayoría se queja de insomnio. Ya luego desaparece, ¿ya? Bien, entonces, esas son las claves para el diagnóstico del dengue. En lo que es el chikungunya, la fiebre, lo que es los náuseas, vómitos, escalofríos, dolor muscular, suele durar de 3 a 5 días. Lo que es más intenso es el dolor articular, que permanece, como decía, por mucho tiempo. Es en el chikungunya. En el Zika, también la fiebre suele durar de 2 a 4 días, es más cortita la fiebre, ya, pero aquí está la clave de prevención del dengue. Lo que son las petequias, el prurito y el sarpullido, aparecen al principio, junto con la fiebre. En cambio, el dengue, están viendo, aparece después de que la fiebre baja. Bien, con eso ya podemos diferenciar cuál de ellos es. Ya. Pero no se olviden, la clave principal es el tiempo. Ya. Si dura menos de 5 días, no es dengue. Ya. Bien. Ese es el clásico. Vamos a ver el severo. El dengue severo se va a iniciar igual que el clásico, todos los mismos síntomas que ahorita hemos visto, pero en las 2 semanas, en la siguiente semana, pero en la segunda semana, cuando ya aparentemente está mejorando, vuelve a empeorar otra vez. Vuelven otra vez los síntomas, la fiebre vuelve a aparecer otra vez, ¿ya? Y empiezan a aparecer los otros síntomas. En algunos les puede dar hemorragias de diferentes tipos. ¿Ya? Pero no siempre, ¿ya? La hemorragia puede ser cualquiera. Puede sangrar por la nariz, puede vomitar con sangre, puede darle diarrea con sangre o defecar sangre, puede tener un sangrado transvaginal que se confunda con un periodo, ¿ya? Puede tener hemorragias internas en lo que es la cavidad abdominal, en la cavidad pleural, dentro de la cabeza, ¿ya? En los tejidos le aparecen hematomas, que son en realidad hemorragias, lo que comúnmente le llamamos los moretes, ¿no? Y las petequias, que son los puntitos que decía rato, que ahorita vamos a ver. ¿Ya? Lo que son los síntomas de frialdad, sudoración profusa, taquicardia e hipotensión son señales de alerta y nos puede estar diciendo que el paciente esté sangrando internamente, ¿ya? Y por lo tanto son importantes tomarlos en cuenta en este tipo de pacientes. Si el paciente tiene distensión abdominal, pudiese ser que esté sangrando en la cavidad abdominal. Si tiene dificultad para respirar, puede que esté sangrando en la cavidad pleural, en tórax. Bien. Lo que son ya somnolencia, irritabilidad, calambres, alteración de la conciencia, convulsiones,
se suele deber a las alteraciones hidroelectrolíticas que vienen de esta forma de dengue. Este paciente suele tener pérdidas de sodio, de potasio, ¿ya? Y eso le lleva a esos síntomas. Y la ictericia se debe a la afectación a nivel hepático. ¿Se acuerdan que ictericia era síntoma hepático? Bien. Entonces, así reconocemos el dengue severo. Entonces, ya saben, la primera semana se van a aparecer y la segunda semana es donde vamos a diferenciarlo si es clásico o severo. Por lo tanto, en el dengue, la etapa de mayor vigilancia es la segunda semana. Lo demás hay que estar pendiente de los síntomas. Y si en ese momento vemos que el paciente, en vez de mejorar, vuelve a empeorar, hay que sospechar de dengue severo, aunque todavía no esté sangrando, nada. Bien, entonces así son las dos formas de dengue. El tratamiento. Bueno, ya saben que como es virus, pues no hay tratamiento. Eso ya sabemos, ya les he explicado. Entonces, ¿qué es lo que hacemos? Vamos a hacer un tratamiento sintomático, que eso significa que le vamos a aliviar solamente los síntomas. ¿Ya? Vamos a aliviar los síntomas. Le vamos a dar una buena hidratación, es clave esto, ya que no soy bien que decía que pierden sodio y potasio. Yo normalmente les suelo recomendar que se compren ese Gatorade o Powerade, que como tiene sales de deshidratación, ayuda bastante en la recuperación de esto, ¿no? Bien, en caso de que sea el dengue severo, lo que hay que hacer es mantenerlo vivo al paciente, ¿ya? Su mismo cuerpo se va a encargar de hacer desaparecer el virus, pero tenemos que mantenerlo vivo para que sobreviva. Y para eso hay que tomar en cuenta tres cosas, que son las cosas que matan a los pacientes con dengue severo. Primero, el desequilibrio hidroelectrolítico. Lo que les mencionaba, que pierden mucho sodio o potasio. Entonces, estos pacientes hay que hacer una buena reposición hidroelectrolítica. ¿Ya? Generalmente los internamos, le pedimos sodio y potasio y según eso le vamos a poner en sangre. El segundo problema es en la parte hepática. Tenemos que darle protección hepática. Y para eso es lo que ya habíamos mencionado. La clase de ayer. Lo mismo que hablamos para hepatitis. ¿Ya? Dieta rica en carbohidratos, sin grasas, el reposo, todo lo mismo que hablamos para hepatitis, aplicamos acá. Y por último, lo que mata las hemorragias se debe a pérdida de plaquetas. Entonces, los pacientes que están sangrando, que están con dengue severo y están sangrando, ya se debe a que tienen pocas plaquetas. Entonces, para poder salvarlos y mantenerlos vivos, lo que hay que hacer es hacerle reposición de plaquetas. Que eso consiste en hacerle transfusión de concentrado de plaquetas. Ya dependiendo de los valores que va dando cada día, según eso le vamos poniendo diferentes cantidades de paquetes de plaquetas hasta que vemos que sus plaquetas empiezan a subir, lo cual nos es una señal de que está mejorando. Ya, bien, entonces ese es el dengue y así lo manejamos. ¿Alguna pregunta hasta acá? Les voy a mostrar las petequias, ¿ya?
Bien, bueno, los que han enfermado de dengue deben saber. Ya, decían de puntitos rojitos, casi todo el cuerpo, pero es más común que les sea en el cuello, los brazos. Bueno, acá por el medio. Se llena así, ¿ya? Puntitos rojitos, está. A veces son más finitos y otros son más notorios. ¿Ya? A veces son tan finitos que uno tiene que tocarle la piel y apretarlo para ver qué aparece y desaparece, ¿no? A veces son dispersos como ese, no tan juntos. ¿Ya? Algunos incluso toda la piel se les pone roja, así como este, por ejemplo, rojo. ¿Ya? Pero cuando uno se acerca y lo ve cerca, se ve que es por unos puntitos bien finitos que están en todo el cuerpo. Bien. Entonces, eso es una petequia. Son puntitos finitos. ¿Ya? Está. Bien. Corto unos segundos. Bueno, entonces, eso sería el dengue. ¿Alguna pregunta sobre el dengue? Vamos a ver ahora sobre el virus de la rabia. A ver, una pregunta. Dice, cuando nos dan paracetamol. Es lo que le decía hace rato, sintomático. Ya sintomático significa que tenemos que aliviar los síntomas, o sea, dependiendo de lo que tiene el paciente. Ya, eh, demos o no demos, igual el paciente va a curar, ¿no? Por ejemplo, el paracetamol lo damos para la fiebre y el dolor. Ya teniendo en cuenta que estos pacientes tienen el riesgo de hemorragias, entonces hay que evitar cualquier otro analgésico o antipirético que pueda favorecer las hemorragias, como lo que es la aspirina, el diclofenaco, el ibuprofeno, que pueden favorecer las hemorragias. Entonces, por ese motivo, no se suelen usar esos. Y usamos el paracetamol. También se puede usar la dipirona, que es el famoso dioxador. Realmente usamos paracetamol en vía oral y cuando se necesita vía intramuscular o endovenosa, usamos dipirona. Ahora, en cuanto al paracetamol, generalmente en la dosis habitual no funciona en el dengue. Entonces tenemos que darle doble dosis. Normalmente la dosis habitual suele ser 500 miligramos cada 8 horas. En cambio, en el dengue es aconsejable usar 1 gramo cada 8 horas. O sea, el doble de dosis, ¿no? Para que sea más efectivo. Bueno, y dependiendo de los síntomas, si es que está vomitando, le vamos a dar algo para los vómitos, ¿no? Ya, si le tiene cólico, algo para el cólico, para el caso de la diarrea, por ejemplo. Así, ¿no? Entonces, dependiendo de los síntomas que tenga, le vamos a dar la medicación. ¿Ya? Bien. ¿Alguna otra pregunta? Bien, entonces vamos a ver ahora el virus de la rabia. Bien. Entonces, el virus de la rabia es un virus
que no es original del ser humano. ¿Ya? Por eso dice zoonosis. Le llamamos zoonosis cuando es un virus de otra especie, o sea, de un animal, de una planta, en este caso de animal, que nos pasa a nosotros, ¿no? Normalmente, como te decía, no nos afecta. Ya eso llamamos zoonosis. ¿Ya? En realidad, el virus de la rabia es un virus del murciélago. ¿Ya? Y a ellos les ataca, ¿ya? Pero pudiese llegar a otras especies que sean mamíferos o el ser humano. ¿Ya? Cuando hablamos de rabia, hablamos de dos tipos de hospederos. Le llamamos hospederos al que recibe el virus. ¿Ya? Los hospederos intermedios y los terminales. ¿Ya? Los intermedios son los que enferman y pueden contagiar. ¿Ya? Eso es, por ejemplo, el perrito, ¿no ve? Que se va a enfermar de rabia y también lo puede contagiar. Y los hospederos terminales son los que enferman, pero no lo contagian. El ser humano, por ejemplo, es un hospedero terminal. Puede enfermar de rabia, pero no lo va a contagiar. Ya no es el único. Por ejemplo, el caballo, la vaca también son hospederos terminales. En cambio, lo que es el perro, el gato, el mono, la rata, son hospederos intermedios. ¿Ya? Bien. Bien, entonces, el virus, como decía, es del murciélago. Ahora, ¿cómo llega al ser humano? Ten en cuenta que los murciélagos viven en cuevas, lugares cerrados, techos abandonados, etcétera, ¿no? ¿Ya? Y ellos lo transmiten a través de la orina. Cuando el murciélago orina, orina como un spray, no orina en chorrito, como nosotros o como los otros animales, sino como está en techo, bota como un aerosol, ¿ya? Y al respirar pudiese entrar el virus y contagiar la rabia. Y ahora, ustedes saben que un perro o un gato no va a subir a los techos o a los huecos de los árboles, etc. Quien suele estar ahí suele ser la rata. Entonces, realmente, una rata que está en un techo o en un lugar así se contagia de rabia. Entonces, esa rata luego va a bajar hacia el suelo y va a pelear con algún animal como el perro o el gato, ¿no? Y le contagia por la mordida, porque en lo que son los intermedios, como el perro, el gato, la rata, es a través de la saliva, el contagio. Y entonces, si el perro ya se enferma, ya, con el otro animal. Y ahora, si ese animal nos muerde, como el perro, ya, y entramos en contacto con la saliva que tiene el virus, entonces así podemos contaminar nosotros. ¿Ya? Bien, ahora la enfermedad va a presentarse, perdón, en 4 etapas. Son las siguientes. La primera etapa sería la fase de incubación. Ya, la fase de incubación es una fase en la cual no hay síntomas. El virus simplemente se está replicando, ¿ya? Y esta etapa, como están viendo, puede durar bastante tiempo. Puede durar, como están viendo, desde un periodo corto de 7 días hasta un año. ¿Ya? Es el periodo que puede durar ese periodo de incubación. Sin embargo, lo más común es que se presente 1 a 2 meses después del contagio. ¿Ya?
Bien, entonces, eso es importante tener en cuenta, porque hay personas que, porque ya pasaron 6 meses, creen que ya están seguros de que no van a enfermar rabia, ¿no? Entonces, es bastante tiempo. ¿De qué depende esta tanta variación de tiempo? Ya, sucede que este virus es un poco diferente a otros virus que hemos visto. Normalmente los otros virus que hemos visto siguen la regla que avanzamos en el primer tema del proceso infeccioso. Habíamos dicho que entraban a la sangre y por la sangre se movía a los órganos, ¿no? Este virus no se mueve por la sangre. Este virus se mueve por los nervios. Y su objetivo es el cerebro. ¿Ya? Su objetivo es llegar al cerebro. ¿Ya? Entonces, cuanto más cerca estemos del cerebro, más rápido evoluciona la enfermedad. ¿Ya? Estamos hablando, por ejemplo, de mordeduras en la cabeza, en la cara, en el cuello. ¿Ya? Mordeduras en estos lugares van a avanzar rápido, en días también. Va a llegar rápido. ¿Ya? Como se mueve por nervios, entonces también hay que tomar en cuenta las zonas del cuerpo que están más inervadas, que serían lo que es el rostro, las palmas de las manos y las plantas de los pies. Mordidas que afecten estas zonas también van a evolucionar rápido. Bueno, y otras ya dependiendo de la estancia. Por ejemplo, una mordida, podemos decir, en el tobillo, en la pierna, será la que más tiempo tarde en llegar al cerebro. ¿No? ¿Ya? Entonces, lo que hace que varíe tanto el tiempo. Bien, una vez que pasa la fase de incubación, que ahí no hay síntomas, como ven, vamos a entrar en la fase prodrómica. La fase prodrómica es una fase en la cual hay síntomas, pero son síntomas que no encajan en ningún tipo de enfermedad o en muchas, de tal manera que con estos síntomas no se puede saber todavía qué es rabia. Ya va a durar, como están viendo, 2 a 10 días y se puede confundir con cualquier otra enfermedad. Como están viendo, puede tener síntomas como fiebre, dolor de cabeza, dolor muscular, pérdida de apetito, náuseas, vómitos, dolor faríngeo, tos. Que todos esos síntomas pueden ser de cualquier enfermedad. No se acomodan en ningún específico. Ya, esto último, las parestesias, es como hormigueo alrededor de la zona donde cicatrizó la herida, pero esto no siempre está presente. Sin embargo, nos puede hacer sospechar que puede ser rabia, pero no es confirmatorio, porque ustedes saben que cualquier cicatriz a veces pica, ¿no? Después de un tiempito, ¿ya? Sin embargo, en una mordida nos debe hacer sospechar que pudiese ser rabia. Obviamente no hay que decirle al paciente, porque si no, se va a enloquecer y puede que no sea, porque es un síntoma común de muchas enfermedades. Bien, luego vamos a entrar ya en una fase más específica en la cual el paciente ya